Hola, yo soy Miguel. Yo quiero hablar de esta novela de Marguerite Duras que se llama Moderato Cantabile. Marguerite Duras es el seudónimo de Marguerite Germaine Marie Donadieu, que fue una novelista, guionista y directora de cine francesa, nacida el 4 de abril de 1914 en la provincia de Gia Dinh, cerca de Vietnam, o en Vietnam, no estoy seguro, pero que se murió el 3 de marzo de 1996 en París, en Francia. Entre sus obras más conocidas están esta, Hiroshima, Mon Amour, que también se hizo película y que es de los años 60. Y también se encuentra esta, El amante, de 1984, que es de las obras más conocidas de Marguerite, que ha sido traducida a muchísimos otros idiomas. Y también tengo, entre otras, esta. También leí el año pasado, el antepasado, no me acuerdo, Una vida simple. Este se llama Los ojos azules, cabellos negros. Y bueno, este libro, Moderato Cantabile, es el número 2 de la colección Double de la edición de Minuit. El número uno es este, de Michel Butor, perdón, que es, junto con Alain Robbe-Grillet, uno de los máximos exponentes, o los máximos exponentes de el movimiento literario que se llama Le Nouveau Roman, y que pues es muy como de esta misma época. Podríamos, sí, de hecho, al final de esta edición vienen ciertos artículos y críticas de la novela, y en una de esas sí no dudan, como, bueno, en diferentes reseñas y críticas, no dudan en adscribir a Marguerite Duras a la corriente de El Nouveau Roman. Aunque, bueno, a veces es muy arbitrario en cierto sentido, porque, pues, digamos que el Nouveau Roman es como una nueva objetividad, o tiene como, pues, meta, al menos como transformar la manera de narrar, que, pues, digamos, tenía como una primacía realista, es decir, que priorizaba sobre todo el argumento. Y creo que, como decía, es como un hijo de su tiempo, el Nouveau Roman, porque, pues, a mi entender, no habría sido posible sin, digamos, como la revolución teórica de esa época, es decir, de los años 60. Es, más simplemente, es el estructuralismo, o, pues, digamos, como lo que ahora se conoce como el giro lingüístico. Igual, pues, cierto, yo diría como zeitgeist, o cierto espíritu, pues, como de los 60. Dicho, bueno, esta novela es del 58, pero sí se respira así un aire muy como de la nouvelle vague, que pues justamente es como poner en cuestión a esta forma que parece ir de sí, de contar historias, y tomar o cobrar cierta conciencia del instrumento que se utiliza al narrar. En el caso del Nouveau Roman sería como, pues, la novela y las palabras y los signos, y en el caso de la Nouvelle Vague, pues sería evidentemente el cine, ¿no? Con las ventajas y las limitantes que cada forma de expresión involucra o implica. Y bueno, más en concreto sobre esta novela, pues es como una, bueno, yo no me apegaría tanto, justamente por como la premisa del nuevo román, de poner en duda como la realidad que está creando la novela misma. Yo no pondría tanta atención en el argumento, o como, digamos, lo que las acciones contadas tratan de decir, sino sobre todo en, pues, el estilo y las palabras, los tiempos, las formas que utiliza Marguerite para contar esa historia, que, o bueno, en realidad ni siquiera sé si está contando una historia. Está en todo caso presentando como 7 partes de escenas entre cotidianas y circunstanciales. Dentro de esos 7 diálogos está como el fait divers, el hecho circunstancial
de un asesinato que tuvo lugar es justamente en frente de am, donde la protagonista Anne de Bered, creo se llama, habita junto con su hijo, que es un niño pequeño, y a partir de ahí hay como cierta fascinación. Es igual, bueno, ahorita estoy leyendo a Merleau-Ponty y eso me hace pensar como en toda esa atmósfera sesentera parisina, porque es como es un poco como la percepción, esta novela. La percepción para Merleau-Ponty es como el surgimiento de un sentido inmanente, es decir, como un ahora, sí, como si las cosas, antes de aparecernos de forma objetiva, es decir, bien delimitadas, con un significado bien definido, tuvieran como un cierto resplandor. Y ese resplandor, como definido, no temático, es lo que yo diría que en estas páginas se está tratando de crear, como no una sensación bien definida, sino un sentimiento, una emoción así vaga que tiene que ver, a mi entender, con los dos polos de la emoción que siempre ha tratado la novela históricamente, a saber, el amor y la muerte. Esos dos polos en esta novela son tratados a través de, como decía, diálogos que ocurren principalmente entre la protagonista y un testigo del hecho circunstancial al que ya hice referencia, es decir, al asesinato que ocurre en un bar enfrente de la casa de la protagonista, que se llama Chauvin, es decir, Chauvin es el interlocutor de Anne, que es la mamá del niño, y es a partir de, digamos, esos tres elementos que, pues, si utilizamos un poquito de semiótica, no son tan sorprendentes porque, pues, serían como casi como un signo, el objeto del signo y el interpretante, ¿no? O sea, hay algo que pone así a rotar la significación, que sería como esa energía libidinal que existe entre pues los que entablan ese diálogo en torno a pues temas muy mundanos. O sea, bueno, todo esto que estoy diciendo suena súper abstracto, pero en realidad la narración lo que hace es como indiferente, o sea, es como, sí, tal cual como si pusiéramos una cámara así mm, a ver qué pasa en a la mitad de como una vida así que no está acostumbrada, a diferencia de nosotros, a interactuar con algo que está registrando todo el tiempo, ¿no? Igual yo creo que sí tiene que ver como con una cierta época, porque pues me hizo pensar en eso que decía Andy Warhol también, por esa misma época, de yo quisiera ser una máquina, ¿no? O sea, como que ahí igual como un cierto deseo ahí no tanto como paranoide, como el de un Burroughs, por ejemplo, con, no sé, las ondas radiofónicas o los sistemas de control de, no sé, como las formas de comunicación y los sistemas de información, sino una, digamos, objetividad más como neutra, como totalmente, como si a la Beckett, igual en alguna de las críticas comparan así a Marguerite Duras con Beckett, como si, digamos, las cosas por ser o para ser fueran indiferentes ante nosotros, como para poder sostenerse en sí mismas, tuvieran que, como si tuvieran que negarnos en cierto sentido, o sea, o hacer que al menos tomemos cuenta de lo gratuito y contingente que es todo esto, incluso cuando se trata de pasiones tan altas e intensas como pues las del amor o pues sí, algo que nos orillaría hasta pues dar la vida, ¿no? Y pues si no, me parece que sería interesante también analizarlo, como decía, a nivel sí del estilo, pero en un sentido más concreto. O sea, sí ver como... De hecho, no sé quién tenía este libro antes, pero hay alguien que intentó sí analizar esto más métricamente. Por ejemplo, ponía así como la estructura de los enunciados y pues me hizo ver que cada página tiene 60 líneas y
no, 30 líneas y pues sí tiene como una distribución que no es arbitraria. O bueno, no sé, igual hay una parte que tiene que ver con esto de la música, digo, de la luz y del aspecto abstracto en el que aparecen los objetos, que tiene que ver con la música y con eso pues cerraría, que es esta aparición, esta aletheia casi heideggeriana, um, es tenue, es, digamos, la voz, al renunciar al relato, se queda en pura música. Y es ese tarareo, ese susurro ligero, que, a mi entender, le daría nombre a esta novela. Ese es el moderato cantabile. El, como dice aquí en la contraportada, ah, dice Anne de Barrede. Tú podrías acordarte una vez y para siempre. Moderato quiere decir moderado y cantabile quiere decir cantando. Es fácil, es decir, cantando moderadamente. Como si ver demasiado no hiciera más que cegarnos o fascinarnos, como esos objetos de deseo que ponen a funcionar nuestra percepción o a mm, querer perdernos en eso que tratamos de conocer. Pero bueno, ya me puse muy filosófico en este último trayecto. Y pues sí, me gustó mucho este libro, lo recomiendo. Y pues bueno, si les gustó este video, pues pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, pueden compartir mis videos, también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos. Cuídense.